Cada vez que vengo a los Guadalperales pues es muy emocionante, tu recuerdo de mi padre, mi madre, mi hermano Paco, que ya no está, mi hermano Adrián, la familia, mis padrinos, y cómo realmente pues se hizo una familia, se hizo una generación a base de esfuerzo, sacrificio y la contribución pues de mi madre y de mi padre. Pues en esta casa nací en el 1968, bueno, técnicamente en Don Benito, hasta el año 1977 que nos fuimos con toda la familia. Bueno, mis hermanos ya estaban estudiando fuera a otro pueblo de Las Vegas Altas. En el año 1962, después de una tormenta, mi padre en Esparragosa de Lares se quedó sin cosecha, se quedó mi madre cuidando a mis hermanos en Esparragosa de Lares y mi padre se vino aquí a trabajar en tareas básicas en una parcela que tenía el Instituto Nacional de Colonización de Experiencia. Luego se vino mi madre y cuando vienen mis padres aquí se encuentran un pueblo que estaba emergiendo, que estaban viniendo gente de todos los sitios. Entonces era un momento en el cual pues había muchísima solidaridad, se creó la cooperativa, se crearon pues muchísimas estructuras, entonces la iglesia también tenía un papel fundamental, el colegio, y había muchísima solidaridad y bueno, era algo pues emocionante ver cómo luego se ha ido construyendo pues, una sociedad paralela, ¿no? Los Guadalperales se crea por un decreto legislativo del año 1951, empiezan todas las tareas y mi familia llega en el año 62 cuando se estaba instalando toda la gente en el pueblo. Mi padre, después de una formación en Lérida, pues adquiere la capacidad de ser mayoral agrícola, entonces era, junto con sus compañeros y los peritos, el encargado de recepcionar a esa gente que venía de otros sitios y darle una sociedad aquí, donde le daban también un lote de explotación junto con la casa y junto con la famosa vaca y la famosa yunta de mulas para explotar esa parcela que también venía en el lote, ¿no? La familia tenía un papel fundamental porque bueno, los cabezas de familia, en este caso los hombres, eran pues los que llevaban esa parcela, los obreros del campo que tenían unas casas para ellos hacían ese papel, pero bueno, las mujeres se ocupaban de ese entorno social. Mi madre además tenía un papel que llevábamos hasta un banco, hacía muchísimas cosas y luego pues todos los niños íbamos al campo a trabajar, a ayudar en unos cultivos que entonces no eran mecanizados, ¿no? Y entonces fue la eclosión de esa sociedad civil que es ahora mismo la economía agrícola. Cuando acaba la actividad profesional de tutorizar a los nuevos colonos en el campo, pues mi padre empieza ya a ver que esa profesión ya tenía menos sentido y acaba en un traslado en las oficinas centrales del IRIDA, que luego fue la transferencia a la Junta de Extremadura, que se llamó SEREA, en el Departamento de Contabilidad, y con todas las notas que fue tomando, pues hizo múltiples documentos, como por ejemplo esta libreta, donde se recoge toda la historiografía de ese pueblo, de este pueblo, donde se anotan cada uno de los colonos, dónde vienen, dónde van, y todas las tardes en nuestra casa en Badajoz pues iba recopilando todas las notas para hacer un documento vivo de lo que había pasado ahí, ¿no? En este documento se refleja todo lo que era la sociedad, todos los relatos de los Guadalperales, todo el censo, todas las parcelas, pero además de eso, cómo era la vida de los pueblos de colonización, cuáles eran las normas del Instituto Nacional de Colonización, pero además también daba unas notas de a su juicio qué habría que hacer en este pueblo para los años posteriores, además de documentos apasionantes sobre los cultivos, producciones y técnicas agronómicas. Y el original de esa libreta está guardado en el Centro de Documentación Agraria de la Consejería de Agricultura.
y la Diputación de Badajoz pues publicó este libro que lo tienen todos los vecinos, donde pueden ver cuáles son su casa, de dónde han venido sus padres y realmente el censo de ese pueblo en este momento. En las anotaciones que dejó mi padre en una caligrafía típica y escrupulosa de la época, pues hay muchísimas curiosidades, ¿no? Como los números de las parcelas que vienen en un croquis. Cuando se diseñó los Guadalperales había 318 viviendas, de las cuales había viviendas de colonos 251 y 46 de obreros, es decir, de gente que tenía que hacer esas tareas rutinarias para los colonos. Entonces, a esos obreros se le daba un huerto, que mi padre lo llama parcelas complementarias. Entonces, es curioso el reparto, hay 46 huertos, 36 para las artesanías del Instituto Nacional de Colonización, es decir, para el cine, la panadería, el bar, un huerto parroquial, 2 para el centro escolar, 2 para el hogar juvenil y 4 para las experiencias de frutales de Lérida, que era donde trabajaba mi padre. Cuando mi padre viene a los Guadalperales en el año 62, empieza a trabajar de obrero en unas parcelas de experiencia que tenía en Lérida, que se reservó para hacer realmente experimentación, para ver cómo los frutales se adaptaban al clima de Las Vegas del Guadiana. Entonces a mi padre, después de una campaña, le convencen para que estudie algo más, saca una plaza de mayoral agrícola y a partir de ese momento pues es el que enseña a los colonos todas las técnicas de producción, sobre todo las técnicas de poda, injerto y todo aquello relacionado con la fruticultura. Fue el inicio de los fruticultores extremeños en Valdivia, en los Guadalperales, en la zona del Plan Badajoz. Todo ha ido evolucionando de una manera que ahora mismo la agricultura es otra. Todo esto se hace pues para colocar a mucha gente, para que realmente fuera algo muy activo en mano de obra, y ahora la realidad del campo es otra, que hace falta atraer gente, mano de obra, y además hay una recolonización porque todas esas parcelas son muy pequeñas, esa segunda generación tiene que irse a otro sitio y en estos años estamos en una revolución del sector agrícola que está cambiando de mano y estamos cambiando de cultivo y hay que volver a los orígenes de mi padre, a la experimentación y a la divulgación agraria para ver qué estamos haciendo, que realmente es en lo que trabajo yo, ¿no? En la transferencia de la tecnología desde la investigación a llevarlo al sector agrario. Cuando uno viene a sus orígenes, realmente me siento afortunado de las oportunidades de mis padres, de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, teniendo un origen en un sitio donde había muchísimas dificultades, pues ahora mismo intentar estimular y liderar ciertos procesos en este sentido. Por eso es muy importante la estructura agraria y sobre todo es muy importante que nos motivemos la gente del sector agrario para saber que podemos ser protagonistas de nuestro futuro y no importa las barreras ni de dónde somos ni de dónde venimos, ¿no?